En nuestras Biblias vamos a ir a Lucas, capítulo 12, Lucas 12, del versículo 13 hasta el 21. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el plan como ser humanos que tenemos en la tierra? ¿Cuál es el propósito de vivir en la tierra? De cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando el niño nace, como nosotros como padres de familia, les queremos enseñar, los llevamos a una escuela, a un kinder primeramente, para que reciban el estudio, para que el propósito del estudio lleguen a un nivel solvente, a un propósito de que vivamos mejor por medio de estudiar, la sabiduría para que nosotros podamos tener una vida no muy reducida a lo material, y se vale, qué bueno. Por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos a una edad de 15, 16, pensamos, decimos a los jovencitos, a los niños, es más de los niños, yo quiero ser doctor, yo quiero ser licenciado, yo quiero ser abogado, yo quiero trabajar en una compañía donde se gane más o menos para tener buena solvencia. Pero muchas veces se nos olvida el propósito como padre de familia, que busquemos a Dios. Dios es el centro de nuestra vida, debería de ser el centro de nuestra vida. Claro que está entre un nivel, una balanza, llevar lo económico con las necesidades. Muchas necesidades, muchas familias tienen mucha necesidad. Extremadamente mucha pobreza también. Pero hay veces que hacemos a un lado las cosas de Dios o el propósito y nos enfocamos en acumular riquezas. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 13 hasta el 21, y vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Puede serse que nosotros nos identifiquemos en este pasaje, en esta parábola. Dice la palabra de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, predicando el Evangelio. Vienen y le preguntan dos hermanos, divide la heredad de nosotros. Fíjense cómo dice. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Vamos a orar nuevamente. Padre Dios, ponemos estos versículos en tus manos. El único propósito es, Padre eterno, que nosotros te busquemos. El único propósito, que vengan almas a tu reino y que conozcan la verdad y que podamos ser salvos. En estos versículos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén. En estos versículos de Lucas, no era un apóstol, Lucas era uno de los que se habían convertido en los tiempos del apóstol Pablo, y nunca se separó Lucas de Pablo. Por poco tiempo se separaba y él quería estar atento. Este Lucas, que se conoce como el médico, dice que se propuso tanto que él
que le había parecido a mí escribirte, el excelentísimo Teófilo, estas palabras de quienes palparon y vieron con sus propios ojos las cosas que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Este era Lucas. Y este autor, estas palabras que él había tomado probablemente de alguno de los apóstoles, es el que nos enseña estas paradas, quien escribe más que nada. Por ejemplo, en el versículo 17, en el 16, por favor, esta persona había querido acumular, había producido mucho. Este hombre, dice en el 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Cuántos de nosotros nos procuramos en obtener más dinero, tener mejores comodidades? Si tenemos una bicicleta, queremos una motocicleta, queremos un carro, pero llega el momento en que nos concentramos todo el tiempo en acumular y acumular. Este era ese hombre que enseñaba a nuestro Señor Jesucristo, había acumulado, dice, había producido mucho. Pero el versículo 17 dice, pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardarlo? Y eso es lo que nosotros queremos en esta mañana, estar analizando los asuntos. El versículo 18 dice, la avaricia de este hombre lo llevó, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré mayores y allí guardaré mis frutos. Queremos guardarlo, ni siquiera queremos disfrutarlo. Queremos guardarlo en algunas de las personas probablemente, pero Dios nos dice que ese no es el propósito. Dice el 19, y luego diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come y regocíjate. Y no tiene que ver nada cuando nosotros llegamos a una edad, a un retiro. Claro, hay que guardar, no vamos a tirar la bendición que Dios nos da. Pero acumular y llevar y guardarlos y pensar, porque no sabemos a qué hora nos va a llamar nuestro Dios. Dice el versículo 20, también otro asunto que vamos a estar sacando ahí, pero Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Poco ahí entra la palabra, nunca sabe para quién trabaja. Dice el 21, así es el que hace para sí tesoros, pero no es rico para con nuestro Dios. Por eso el tema en esta mañana, fíjense bien, el tema en esta mañana, la vida del hombre no consiste en la abundancia. Ese es el tema en esta mañana. La vida del hombre no consiste en la abundancia. ¿De qué nos sirve si nosotros ganamos todo el mundo? ¿De qué nos sirve si nosotros nos olvidamos de nuestro Dios? Hoy muchas personas han llegado al extremo cuando ellos tienen una buena solvencia, su nivel de acumular economía bastante amplia, mueren. Por eso nuestro Dios nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dice Mateo en el capítulo 16, en el 16, 24, dice que buscar, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? En el 25, Mateo 16, 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pero el 26 es donde yo me quiero concentrar. ¿Por qué aprovechará? ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos sirve buscar y buscar dinero? ¿De qué nos sirve acumular y acumular y estar produciendo mucho? Buscar lo material es cierto que es de necesidad. Pero cuando nosotros nos enfocamos en acumular dinero, en traer y hacer más de lo que está a nuestro alcance, nos hace olvidar a Dios.
¿O no buscamos a Dios? ¿Cuántos trabajadores que tienen el domingo para reunirse, para adorar el santo nombre de nuestro Dios, se van y trabajan? Y no es por dinero, bastante, un número grande. Pero aquí en los Estados Unidos se usa el overtime, el tiempo y medio. Y decimos, ¿quién quiere trabajar tiempo, medio tiempo más? Se les va a pagar más. Y nosotros optamos por faltar a las cosas de Dios y nos proponemos acumular mucho dinero. Pero es que, hermano, usted no sabe las necesidades, sí. Es cierto, tal vez yo no sepa las necesidades, pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que busca primeramente a Dios. Y luego dice el 26, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a su trabajo, conforme a lo que nosotros, si hemos entendido que Dios es el que nos ayuda, si tenemos entendido que Dios es el que nos da las cosas, las riquezas, la buena comodidad, Dios nos lo da. Pero también Él nos lo quita. Fíjense cómo dice, ¿por qué os afanáis por vuestra vida? ¿Qué habéis de comer? Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, Mateo 6, 25, por tanto, dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber o por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, las aves del cielo que no siembran ni ni recogen en granero, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, hombres de poca fe? Y luego dice el 28, por el vestido, Mateo 6, 28, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de estos lirios. Cómo nuestro Dios es el que nos da, y uno del tiempo patriarcal lo sabía y lo reconocía y sabía, Dios, desnudo vine a este mundo y desnudo seguramente he de volver. Dios dio, Dios quitó. Ese se llama Job. Pero ¿quién era ese hombre rico? Claro, Dios es el que nos da las riquezas. Dios es el que nos da, también permite las pobrezas. Dios es el que permite las enfermedades. Dios es el que también nos da buena comodidad. Él es el que nos da la felicidad en la familia, y aún con todo ello no queremos acercarnos a Dios. La vida del hombre no consiste en la abundancia, no consiste en las cosas materiales. Siento que si viene una buena solvencia, qué bueno, porque Dios es el que nos da. Había en la tierra de Ur un hombre rico, pero rico en todos los orientales. Este hombre se llamaba Job. Este hombre, fíjense cómo dice en Job capítulo 1, versículo 1, hubo en la tierra de Ur un hombre varón llamado Job. Era este hombre perfecto, este hombre era recto, pero también era temeroso de Dios, y era uno de los hombres más ricos en el versículo 3, entre todos los orientales, que tanto así que se medían por las propiedades, tenían bastantes camellos, bastantes asnos, bastantes empleados, bastantes cosas, y todo lo material Job tenía. Pero también Job pensaba dentro de sí, ¿habrán pecado mis hijos? ¿Habrán fallado mis hijos? Y él estaba orando a Dios. Ese es el mensaje que todos debemos de pensar, que todos y cada uno de nosotros debemos tener.
No hay ningún problema en que acumulemos riquezas, no hay ninguna que cubramos las necesidades, pero lo más importante, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el autor Lucas escribía que esta parábola, cuando la hizo nuestro Señor Jesucristo, decía de esta manera. Porque vinieron dos hermanos, que dividen la herencia de mi hermano. ¿Quién me ha puesto por juez o repartidor? Y le refiere esta parábola y les dice, un hombre había producido mucho, pero el producir mucho también a veces nos hace separarnos de nuestro Dios. El producir, el enfocarnos en lo material, nos puede hacer que nos olvidemos de nuestro Dios. Vino, le quitó sus hijos, le quitó los ganados, las ovejas, los camellos, los asnos, todo. Y quedó Job tirado en el suelo, tirado. Y como la mujer todavía le dice, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes, decía la mujer de Job, ¿aún retienes tu integridad? Así tiene que ser. Así tenemos nosotros. Fíjense en el 22. En el 21, Job dijo, desnudo salí en el Job 1:21, dijo Job, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Ese debe de ser el pensamiento de todos y cada uno de nosotros. Job había acumulado bastante. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esa bendición tan hermosa. Cuando viene Satanás y ¿has considerado a mi siervo Job, Satanás? Vinieron los hijos de Jehová y entre ellos viene Satanás. ¿Cómo? Si lo has bendecido en grande manera. ¿Cómo? Ahora ahí lo tienes. Haz cuanto a él, pero no le toques su vida. Para que veas de los hombres que yo tengo, decía Jehová. Como Dios quiere que tú y yo seamos íntegros de corazón con nuestro Dios. Y que la bendición de nuestro Dios llegue, y si no llega, también. Pero que nosotros busquemos, que no nos enfoquemos en la vida del hombre, consiste en la abundancia. No consiste en la abundancia. Que no sea, porque las cosas, dice, no mirando, decía el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 18. Segunda Corintios 4, 18. Que nosotros cuando nosotros estemos ahí acumulando, estar trabajando, qué bueno, traer bendición, que nuestros hijos tengan la comodidad, que nuestros hijos no tengan ninguna necesidad, podemos decir nosotros, pero que no sea lo más importante, que cuando nuestro Dios nos llame, que digamos, ya estoy, como dijo el apóstol Pablo allá en la segunda de los Corintios capítulo 4, segunda de Timoteo 4, 6 en adelante, ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por la cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, 6, 7 y 8. Que nosotros tengamos ese pensamiento, que nosotros pongamos a nuestro Dios primero, que nosotros digamos, ¿sabes qué, Dios? Te doy gracias. Es más, cuando nos sentamos a comer, Señor, te damos gracias por los alimentos que nos has dado. Porque sabemos que tú eres el que da la salud, tú eres el que pone las cosas y tú eres el que hace que estos alimentos los tengamos en la mesa. Pero que nosotros no nos concentremos en acumular riquezas, en acumular solvencia. Punto número 2, dijo también esto, derribaré mis graneros. ¿Hasta dónde llegaba este hombre?
voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes y ahí voy a meter todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos concentramos en acumular y acumular más riquezas, nunca nos vamos a saciar, nunca le vamos a dar satisfacción a la carne. Decía Salomón en uno de sus Salmos, capítulo 37, Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Fíjense qué bonito. No he visto justo desamparado. Joven fui y fui viejo, y no he visto justo desamparado, ni ninguna de su descendencia mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da las cosas. Decía, este hombre se había preocupado en acumular muchas riquezas, se había preocupado en estar acumulando más y más, y cuando tuvo más, quería más. Quería más. ¿Por qué? Porque no tenemos un freno que nosotros podamos decir, ya con esto tengo. Porque siempre nuestro pensamiento, este hombre rico se había preocupado por traer más y traer más dinero. Y quería derribar los graneros, y los quería hacer mayores, y los quería hacer más grandes. Y nuestro Señor Jesucristo decía, no es eso el fin. No es ese el propósito. Fíjense cómo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones minan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Lo que más importante es que nuestro corazón esté puesto en Dios. Que el propósito de nosotros sea Dios. Claro que nosotros podemos trabajar lunes todos los días, de 6 de la mañana, dale hasta las 7, 8, 9, 11 de la noche. Si tu capacidad, si tu salud, si tu vigor te da, ¡qué bueno! Pero que nosotros nos preocupemos en darle el tiempo a nuestro Dios. Que nos preocupemos que nosotros tengamos el día de la oración. Que nosotros estemos ocupados en que nosotros podamos venir a estar con Dios. Que el propósito sea Dios. Porque va a llegar el momento que te vas a enfocar tanto en lo material que te vas a olvidar de Dios. Que te vas a olvidar de Dios. Dice ahí el 24, ninguno puede servir, Mateo 6:24. Mateo 6:20, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno o menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O pocas palabras, lo material y a Dios. Y vuelvo a repetir, Dios no es que le moleste que nosotros vivamos de una buena solvencia, sino que Dios quiere que no te apartes de Él, que no pongas la mirada en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Decía uno de los, decía el libro de los Proverbios, en el capítulo 30, Proverbios 30, decía, Señor, no me des de más, pero tampoco me des de menos. Fíjense, vamos a ir a Proverbios capítulo 30, a ver si lo encuentro. Capítulo 30. Proverbios 30. Este es Agur. Dice, a ver si lo encuentro, vuelvo a repetir. Dice Agur, no me des de más, pero tampoco. Fíjense en el versículo 37, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí.
no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, robe o blasfeme en el nombre de mi Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros llevemos una balanza. ¿Se acuerdan de la predicación de la semana pasada? Le vinieron y le mostraron una imagen de una moneda. ¿Está bien que demos tributo al César o que no demos tributo al César? Y les dan una moneda y les enseña, dice, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Y que nosotros en esta mañana, nosotros, que la vida del hombre no consiste en la abundancia, no consiste en las cosas, porque Dios es el que nos fluye, Él es el que nos da todo. Él es el que nos pone a nosotros para que nosotros vayamos a trabajar y traigamos el sustento a nuestro hogar, que nosotros cubramos las necesidades de nuestro hogar. Es cierto, pero que nunca se nos ocurra a nosotros que pensar que lo que nosotros acumulamos es porque nuestro propio propósito. Que nosotros siempre estemos en la mente de que siempre lo que Dios nos da es lo que es nuestra capacidad, nosotros podemos manejar. Fíjense cómo dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, primera de Timoteo, en el capítulo 6, primera de Timoteo, capítulo 6, dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en necesidad. Y en primera de Timoteo, en el capítulo 6, claro que les hablaba a las personas que hacían negocio de las cosas de Dios, pero también se presta para que nosotros tomemos nuestra parte. Dice en el 7, primera de Timoteo 6, 7. Timoteo, primera, 6, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor, ahí está la situación, el amor al dinero, el cual codiciaron algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Claro que aquí viene hablando del hombre que hace dinero con las cosas de nuestro Dios, pero que también tomemos nuestra parte para todos y cada uno de nosotros, que no nos olvidemos de nuestro Dios. Que es cierto que tú trabajas los 7 días de la semana, está bien, pero ¿estás dándole a Dios lo que es de Dios? ¿O que le estamos dando el tiempo? Pues si me sobra tiempo, voy. Y si no, pues no puedo ir, hermano. Nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Que nosotros estemos lo mejor que podamos con nuestro... Punto número 3. Diré a mi alma. Fíjense. Hombre quiere disfrutarlos mucho. Quieres trabajar. Quieres traer todo y acumular y pasan los años y tienes 20, 30 años, estás acumulando 40, a los 50 todavía quieres traer y seguir acumulando. Y tener bastantes propiedades, tener bastantes cosas, tener mejores... ¿Sabes de qué? Nunca vas a terminar. Nunca vamos a terminar. Y ya tenemos 70 años y tenemos muchas propiedades y tenemos muchas cosas. Y dice nuestro Señor Jesucristo, le decía, y diré, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay un refrán que se dice, nunca sabe para quién trabaja. Nunca sabemos
¿para quién trabajamos? A veces es el puro pleito. A veces queremos la herencia, a veces queremos lo material para gastárnoslos en vida. Muchas de las veces nosotros queremos gastárnoslos en vida. Y nos adelantamos hasta las cosas materiales para que nosotros estemos cómodos. Y muchas veces estamos dejando, por ejemplo, el hombre que se fue a una provincia apartada, Lucas capítulo 15, versículo 13, se fue a una provincia aparte, le dieron lo material, le dieron lo monetario y fue y se lo malgastó. En vida del Padre a veces llegamos hasta ese extremo y se los gastan lo que no apreciaron, lo que con tanto esfuerzo hicieron sus padres. Fíjense en el 13, no muchos días de quién, de este hombre que pidió su herencia, dame la parte que me corresponde. Y le enseña también esta parábola a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 15 de Lucas. 15 de Lucas en el versículo 3. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Sus bienes. Había trabajado ese joven, le había costado ese joven, lo vivió perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, va a venir alguien. Yo no te estoy diciendo que malgaste lo que te costó con mucho trabajo. Pero considera que también, como dice la segunda parábola de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que tú tienes nunca sabes de quién será. Y yo no te estoy diciendo que llevemos una solvencia, que nos acerquemos a Dios, que busquemos a Dios y que las bendiciones que Él nos da, nosotros las podamos dar de una manera ordenada como Dios manda. Fíjense ahí el 14, y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apartase cerdo y deseaba llenarse los vientres de algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia y de pan, y yo aquí perezco de hambre? En pocas palabras, nosotros les hacemos daño a aquellas personas que no habían trabajado, a aquellas personas que decía, ¿sabes qué? Alma, descansa y regocíjate, muchos bienes tienes. Pero necio, él no sabía que Dios había dicho, esta noche vienen para pedir tu alma. Y lo que has hecho, lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Será que lo van a cuidar igual que tú? ¿Será que eso material va a ser algo que le vas a hacer bien a tus hijos? ¿Le va a hacer bien a la persona que le llegue? ¿O la esposa? Porque muchas veces puedo morir yo. Y qué bueno. Dice, mientras que estés en el Señor. Pero que nosotros no nos enfoquemos en acumular y acumular y acumular. Porque Dios tiene un propósito de cada uno de nosotros. Y que nosotros vayamos a vivir, ¿no es mejor que vayamos y vivamos eternamente con Dios en los cielos? Que nosotros tengamos otra mentalidad para nuestro Dios. Que nosotros pudiendo, claro que está la iglesia del Señor que Él compró, pero hay necesidades, como cuando venía aquel hombre, un joven rico del capítulo de Mateo 19. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Todos esos los he cumplido desde mi juventud. Bueno, ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y tendrás tesoros conmigo en el cielo. Pero este joven se fue rico porque tenía muchas propiedades. Vuelvo a repetir, no es malo. Pero que nosotros veamos al prójimo. Uno de los mandamientos. ¿Cuál es el grande mandamiento? Decía en el capítulo 27 de Mateo, Mateo 22, del 34, Mateo 22, 34. ¿Cuál es el grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Eso es lo que quería decirle nuestro Señor Jesucristo a este joven. Que nosotros no pensemos no solamente en nosotros y que nosotros nos encontremos y que trabajemos en las cosas de nuestro Dios. Por eso decía, hacer tesoros en el cielo. Guarda todo lo que está, acumula para cuando tú, Dios te llame a cuenta, vayas a vivir eternamente con nuestro Dios en el cielo. Y que nosotros tengamos una vida eterna, porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Que nosotros vayamos a ese lugar que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar. Dios es el que da las cosas. Dios es el que permite que tú tengas Fíjense, vamos a ir al libro, a Primera de Crónicas. Primero de Crónicas, libro de Crónicas, cuando estaban preparando el templo. David quiso preparar, edificar el templo a Jehová, pero vino Natán y le dijo, ¿sabes qué, David? Dijo Dios que tú no le vas a edificar templo a Jehová, porque uno de tus descendientes es el que le va a edificar casa a Jehová, porque tú has derramado mucha sangre. Entonces David decía dentro de sí, y decía al pueblo, no es justo que yo viva en casa de cedro y que Jehová more en tiendas, porque venía en tiendas y voy a hacer un templo. El propósito de David era bueno, pero Jehová dijo, tú no me vas a hacer. Pero eso no le quitó a David de guardar, de que viniera todo el pueblo de Israel y traían sus joyas, traían su oro, traían púrpura, carmesí, traían todo para el templo de Jehová, para que cuando llegara Salomón edificara el templo a Jehová. Fíjense cómo dice primero de Crónicas, capítulo 10, 29, en el versículo 9 en adelante, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. De corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Dice el 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito sea tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde los siglos hasta los siglos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. El 12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Fíjense el 14, ahí viene el mensaje. ¿Por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Esa es donde entra a hacer tesoros en el cielo. Que seamos ricos para con Dios. Que nosotros, Dios sabe, ¿se acuerdan Ananías y Zafira? En el capítulo 5, en el capítulo 5 del libro de los Hechos encontramos a Ananías y Zafira. Porque José, apodado el justo, vendió una propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles para que ellos la repartieran según las necesidades del pueblo. Pero Ananías y Zafira quisieron hacer algo semejante, algo parecido, pero ellos sustrajeron de la ganancia de esa propiedad. Y luego viene Pedro, el apóstol Pedro, y le dice, Ananías, ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí, en tanto. ¿Por qué tentó Satanás tu corazón para haber sustraído de la ganancia? Cuando estaba en tu poder, ¿no era tuya? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en ese instante murió. Y luego viene a Zafira y le dice, ¿vendiste en tanto, Zafira? Pues sí. ¿Y le sustraíste tantos? Pues sí. Ah, bueno. Pues mira, los que fueron a sepultar
a tu esposo ahí vienen, ahora te van a llevar a ti. Dios sabe lo que está en nuestro corazón. Dios sabe que nosotros, si podemos, qué bueno. Si no puedes, no, está bien. Pero que nosotros nos pensemos en esta cosa. La vida del hombre no consiste en las abundancias. Punto número 3, dice Lucas capítulo 12, versículo 21. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Para con Dios. Para con Dios. Hay un verso que dice, oí una voz desde el cielo, Apocalipsis 14, 13 dice, oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero las obras con ellos siguen. Que nosotros pensemos en este punto, que pongamos a Dios primero, que nosotros vayamos a vivir con Dios, que nosotros siempre pensamos que Dios es el primer lugar, que Dios sea el centro de nuestra vida. David venía de la tribu de Judá y los levitas eran nada más los que podían acercarse a las cosas sagradas de nuestro Dios, al tabernáculo, al lugar santo y al lugar santísimo. Es más, David llegaba hasta los atrios nada más. No podía entrar en la presencia de nuestro Dios. Pero él decía en sus poemas, en sus oraciones, en el libro de los Salmos, porque mejor es un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Eso es lo que Dios quiere, un hombre necio para con Dios. Que nosotros seamos todo lo positivo, que nosotros busquemos a Dios, que nosotros tengamos la necesidad de venir a estar eternamente con nuestro Dios. Pero mientras que estamos en la tierra, mientras que estamos en vida, nosotros seamos como el siervo. Brahma, decía David, como el siervo en el Salmo 42, 1 y 2, dice, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, por mí, oh Dios, por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En este momento estamos en la presencia de nuestro Dios. Y que nosotros, nuestra prioridad, lo primero es Dios. Que tengamos problemas, que mi hijo está en el hospital, que mi hijo está, que mi hija, que mi tía, que mi mamá, que sea Dios. Porque el que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Así dice la palabra, y que nuestro Dios sea el centro de nuestras necesidades. Que Dios sea lo primero en todas las cosas. Que esté el trabajo de nosotros, que sea Dios. Que sea Dios. Ahora estoy contento porque puedo estar conmigo. En la tarde está mi esposa. En la entresemana vamos a predicar la palabra de nuestro Dios. Pero el propósito, la meta, los resultados se los dejamos a nuestro Dios. Pero que nunca se nos olvide abandonar a Dios por la abundancia, por la vida del hombre. Consiste en la abundancia. Eso es secundario. Y que nosotros cuando llegamos a los pies, así te recoge Dios. Así te acepta Dios con las necesidades o con la abundancia que tú tengas. Si tienes necesidad, bienvenido sea. Si vives en una vida económica media, bendito sea Dios, ven. Pero si también eres rico, también Dios te acepta. Fíjense ahí en el Zaqueo, había en el 19, Zaqueo, había un hombre que de los cuales era Zaqueo, un jefe de los publicanos, Lucas capítulo 19. Y vimos hace como unos meses este tema. Es necesario que pose yo hoy en tu casa, Zaqueo. Pero Zaqueo tenía buen corazón. Zaqueo era rico. Fíjense, Lucas capítulo 19, 1 y 2. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico.
rico, no hay ningún problema. Simplemente que Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiere que tú te acerques a Él y que busques la verdad y que seas salvo y que vengas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que nos acerquemos, que vayamos a vivir eternamente con Él en el cielo. Fíjense el 19:4 de Lucas. Y corriendo delante subió un carro sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose hoy en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Es lo que no le hace que sea rico. Qué bueno que sea rico. Qué bueno, Zaqueo era una de las personas que era rico. Y es más, aparte de rico, era publicano, era de los hombres que venían y pedían ¿cómo? Ay, se me olvidó la palabra. Dice que recaudador de impuestos. Cobraba impuestos, dice el 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Dice en el 19. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Era cambiar el corazón. Era que tú y yo cambiemos nuestra mente, que no estemos que la vida del hombre consiste en la abundancia, no, que nuestro giro sea de 360 grados para pensar que Dios es el que hace todas las cosas y que nosotros vayamos a vivir eternamente con Dios en el cielo. Vamos a cantar un himno de invitación.